aula, la voz de quienes hacen la nueva escuela mexicana. Con 34 y continuamos aquí en Entre Líneas con el segmento de cada viernes que está dedicado a hablar de la educación y de quienes construyen la nueva escuela mexicana de manera cotidiana, todos los días en este esfuerzo y este proyecto educativo. En esta ocasión, el tema que vamos a abordar es los aprendizajes de la nueva escuela mexicana y si aprender fuera más preguntar que contestar. Y para ello recibo con mucho gusto aquí en cabina al profesor David Alonso Guzmán Barajas. Él es maestro de la Escuela Primaria Enrique Aguilar González, también es psicólogo educativo, imparte clases en licenciatura en educación superior y tiene 24 años siendo maestro, siendo docente. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, Adriana. Es un gusto estar aquí. Algo que platico con mis estudiantes es que el aprendizaje, y mejor dicho, solo lo que sabes explicar a otros, es lo que realmente conoces. Y quisiera comenzar con ello, profesor, porque, bueno, retomando estas lecciones de pedagogía de Paulo Freire, una frase que me gusta mucho es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos aplicando una pedagogía de la respuesta, los docentes contestan a preguntas que el alumnado ni siquiera ha hecho. Y en este sentido le pregunto, profesor, ¿cómo concibe usted el aprendizaje? El aprendizaje, me gustaría recuperar un poco a Paulo Freire, que destaca la importancia de manera crítica y reflexiva. Hay varios elementos que me gustan. En algún momento alguien hablaba de la memoria y el aprendizaje como tal, como si tuvieran una relación muy, muy fuerte. Sí. En algún sentido yo me daba como la idea de que si todo existe ya, si todo lo que los seres humanos cuando nacen conocen ya tiene nombre, ya tiene, etcétera, etcétera, hay que recordarlo. De alguna manera, entonces, pareciera que la memoria y el aprendizaje tienen como cierto sinónimo. Sí. Es decir, tenemos que recordar un montón de cosas, tenemos que recuperar información, reconocerla. Sin embargo, algo que me gusta trabajar con los estudiantes es que el aprendizaje tiene que ver más con la experiencia, con la historicidad del ser, con la vinculación y la interpretación de la realidad. También he platicado con ellos, ¿no? Y particularmente con los Nova Stars, que son ahora. Lo peor que te puede pasar es aprender, según Sócrates, ¿no? Entonces, recuerdo la historia de un indigente, no sé si la recuerdan ustedes, pero hace ya varios años había un indigente en el Zócalo. Y este indigente fue letrado. Por alguna extraña razón se lo llevaron, lo sacaron del Zócalo, que ahí vivía, y se lo llevaron y lo prepararon académicamente hablando. Y en algún momento regresó frente al Senado y dijo: devuélvame mi ignorancia. Se dio cuenta de todo lo terrible, de todo lo que sucedía alrededor del conocimiento. Sócrates entonces decía que lo peor que te puede pasar es aprender, y tiene que ver mucho con reconocer que todo el aprendizaje te lleva a reconocer todo lo que no conoces de una u otra forma. Y aprenderlo de cierta manera, profesor, porque luego, uno en los modelos que conocíamos de educativos, el aprendizaje era, o el alumno, estábamos nosotros conociendo acerca de justo contenidos que no sabíamos, se impartían las clases como si el docente, la persona docente tuviera todo, se daban datos a memorizar, anotaciones que teníamos que hacer como alumnas y alumnos, pero entiendo que usted, profesor, tiene una dinámica distinta en donde las y los alumnos tienen una participación más activa en este proceso de aprendizaje. En esta intención de que los sujetos y particularmente los niños en educación primaria lleven a cabo no solamente el conocimiento per se, sino que reconozcan que aprender es cambiar, ¿no? Que es entender, practicar, mejorar, entre otras cosas. Esto, curiosamente, me llamó muchísimo la atención porque hablábamos de Vygotsky, incluso dentro, y los estudiantes de primaria. Sí. Y uno de los niños, Dylan, dice: no hay aprendizaje sin andamiaje.
me llamó poderosamente la atención. Hay varios, hacen algunos señalamientos importantes. ¿Y cómo lo hace, profesor? Porque usted me estaba contando antes de esta entrevista cómo arranca su clase con un círculo. ¿Cómo lo desarrolla y cuál es la intención de desarrollar sus clases de esta forma, profesor? Ha sido maravilloso tener la posibilidad no solamente de que el niño aprenda desde su experiencia, sino que también se acerque al conocimiento desde algo que manejo con ellos, que es la introspección. Tomé un curso en el Osho Center hace no mucho, en verano, y he aprendido varias cosas. Y una de ellas es la parte emocional. Empezamos todos los días en un círculo. Se toman de la mano y bailamos un poco. Posteriormente hacen un par de secuencias que tienen que ver con la meditación dinámica, que esto es un reconocimiento más experiencial, es decir, que ellos reconozcan, porque aparte podían ser muy buenos estudiantes, pero tener poca relación con sus compañeros. Es decir, desde el aspecto sociocultural y el enfoque por proyectos de la nueva escuela mexicana, tiene como encomienda esto, que los sujetos aprendan a partir de las experiencias. Pero ¿cómo van a tener experiencias novedosas si todo lo que sucede en el aula es teórico, procedimental, a veces hasta repetitivo? Entonces, empezamos en el círculo, llegan, hacen un movimiento que es el sonido Hu, y posterior se toman de las manos y se miran a los ojos. Al tomarse de las manos al principio era muy complejo, porque ni siquiera se querían tomar de la mano. Tengo un estudiante que se llama Luis, que de repente le digo, pero no es la mano de pescado, ¿no? Porque de repente lo pone ahí como para que se resbale la mano, sino todo lo contrario, es tomar la mano y mirar a los ojos, invitarlo a tu casa, invitarlo a tu contexto, que tu primer contexto tendría que ser tu yo interno. Entonces, a partir de eso terminan con un pequeño abrazo que se ha puesto como muy en tela de juicio si el que los estudiantes tengan contacto no sea positivo o no. Yo lo he visto con una característica muy positiva. Los niños empiezan a entablar una relación distinta, empiezan a comunicarse de manera distinta. Algunos decían, es que yo no le hablaba a mi compañero, y yo preguntaba, ¿desde cuándo estás con él? Y decía, desde primero, y nunca se habían hablado. ¿Se entiende? Sí. Es decir, este fenómeno sociocultural tendría que privilegiar no solamente la parte del desarrollo, que me parece en muchos sentidos que se ha descuidado, sino el desarrollo emocional de los sujetos. Y este desarrollo emocional o desarrollar este aspecto en la personalidad de las y los alumnos está dentro de los enfoques de la nueva escuela mexicana, ¿no, profesor? O sea, no solamente la cuestión del aprendizaje o la enseñanza en el ámbito académico, en el ámbito teórico, sino también en la cuestión de las alumnas y los alumnos en el aspecto, como usted ya lo señalaba, maestro, en el social y el emocional. Sí, hay, por ejemplo, Piaget señala que aprender es construir activamente nuestro conocimiento. Nosotros acá, y digo nosotros porque la construcción no es del docente. La construcción es a partir de los intereses y se privilegia la participación de los estudiantes. Entonces, tomamos como referencia a Celestine Freinet. Sí. Entonces desarrollamos un diario escolar, empezaron... Las reflexiones que hacen son maravillosas, desde los Pandemials, que fue un grupo anterior, desde los Eightings y los Diablitos Junior, es decir, los grupos que he atendido para privilegiar este sentido de la nueva escuela mexicana tienen nombre. No solamente sexto A o sexto B, son en este momento los Nova Stars sexto A. ¿Por qué la importancia de un nombre, profesor? Porque la nueva escuela mexicana puntualiza que hay una necesidad identitaria, es decir, de participación dentro de nuestra comunidad, y para que pertenezcamos a una comunidad tenemos que generarla. Claro. Y entonces, en esta misma lógica, los niños hacen propuestas. ¿Cómo nos vamos a llamar? Esto nació desde el 2017 con los tipitos, porque yo traía una expresión que decía este tipo o esta tipa, y etcétera. Se empezaron a autonombrar los tipitos. Llego al siguiente grupo y, curiosamente, este siguiente grupo dice, ¿cómo nos vamos a llamar?
Y entonces se genera esta intención identitaria, esta... sí, una pertenencia, finalmente, formar parte de... síntoma, no quiero decir síndrome, porque a veces le llamo así, ¿no? El síndrome de pertenencia, ¿no? Sí. Entonces, pero más bien un síntoma de pertenencia. Pertenecer a un grupo nos genera unas posibilidades que también es una encomienda de la nueva escuela mexicana, que es la equidad, la igualdad y la consideración de las necesidades individuales de cada uno. Profesor, sin duda cada sesión de aprendizaje con usted pues tiene estas particularidades y resultan bastante interesantes. Cuéntame un poquito más acerca de cómo se desarrollan sus clases. Los alumnos tienen que prepararse, tienen que leer previamente, hacen preguntas, les encarga tareas. ¿Cómo son estas sesiones educativas con ustedes, estas clases, profesor? Yo iba a tomar algunos elementos que ya tenía como pensados y sin embargo en el último comentario hay cómo son las tareas. No hay tareas, ¿no? Se llaman poiesis. Y aparte de eso seleccionamos así y se votó aparte. ¿Cómo se van a llevar? O sea, no hay que hacer tareas, pero sí hay que hacer como ciertos reforzamientos. ¿Qué hacemos? Y entonces hablamos de los peripatéticos y entonces cómo podíamos caminar y conocer el mundo y mirar. De hecho, hicimos un ejercicio muy padre que lo aprendí en biodanza, que es caminar. Pero caminar de una manera mucho más fluida, mucho más segura, sentir la tierra en los pies, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo son las clases? Bueno, de entrada empezamos con el círculo. Hacemos la vista, sostener la mirada al otro, un abrazo y deseándole un buen día al compañero. Posterior empezamos con una dinámica como muy clara en cuanto a la construcción de proyectos. Ellos en este momento ya tienen como una noción muy clara de cómo hacer un proyecto. De ahí dimanan las preguntas detonadoras. Que las preguntas detonadoras, comentábamos, no es algo que puedas responder con un sí o un no. Ya. Es algo mucho más constructivo. Entonces, regreso a la poiesis. La poiesis es, ¿qué hago yo para que lo que voy a hacer desde casa, incluso lo que hago acá, sea un fenómeno de creación? Y entonces, yo les decía, el aprendizaje como creación. Y ahí viene la parte que recuerdo mucho a este autor, Christopher Date, que habla de la pasión por enseñar, ¿no? Entonces, demostrar la pasión, el compartir las experiencias, las anécdotas, una traducción de estas experiencias convertidas en propuestas prácticas de aprendizaje. Entonces, yo pensaba en esto como una resignificación de la dimensión social del aprendizaje y el desarrollo en el contexto de la cultura y de la sociedad en la que vive el sujeto, ¿no? De tal suerte que para la inculturación de los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Y hasta de los adultos es relevante porque el contexto social histórico es la base misma del desarrollo. Es la interacción del sujeto con su cultura, es la relación con los demás sujetos y, por supuesto, la construcción de la persona. Entonces, las clases se van dando así, ¿no? ¿Cómo son las clases? Procuro que sean como muy dinámicas. De hecho, en este momento estoy recordando, y los niños no me dejarían mentir o me dirían, esto se le está olvidando, ¿no? Subimos, o sea, sí hay una estructura porque subimos desde el patio hacia el salón después del recreo, se forman, ¿no? Sí. Pero al formarse vemos una alternancia, una manera distinta de subir. Suben en parejas, se toman de la mano, van con alguna pareja, incluso en el recreo están con otro para conocerse y vamos rolando y cada semana van con una persona distinta, ¿no? La idea es, ¿cómo puedo relacionarme con el otro si no lo conozco? Y entonces, ¿cómo puedo conocer su contexto? ¿Cómo puedo conocer su historicidad si no le reconozco a él como tal? Subimos al salón y siempre es una práctica distinta. Hemos subido de reversa, hemos subido con los ojos cerrados, hemos subido dando brincos, contando diferentes secuencias y ellos son y tienen la posibilidad de hacer su propuesta de cómo quieren subir y de repente quisieron subir como en trenecito, pero y aparte de eso ganar y cosas por el estilo. Cuando regresan de educación física, por ejemplo, antes de entrar al salón, les digo que respiren. Un poco regresa a tu centro. Y en esta parte de regresar a tu centro implica que cuando entro al salón, sé perfectamente a lo que entro. Es decir, como en un lugar en donde sea mi zona segura. Un lugar en donde no diga, ay, otra vez al salón, sino todo lo contrario. Que podamos tener como este espacio en donde la comunidad, los compañeros, los escenarios de formación y de aprendizaje sean una posibilidad
no solamente de realizar propuestas, sino también de creación. Muy interesante esta concepción, profesor. Para quienes nos están escuchando, estamos hablando con el maestro David Alonso Guzmán Barajas. Él es docente de primaria de la primaria Enrique Aguilar González, aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, hablando acerca de los aprendizajes en la nueva escuela mexicana y si aprender fuera más preguntar que contestar. Y yo le pregunto, profesor, ¿de dónde surge esta manera o esta iniciativa suya de impartir conocimiento de esta manera? Bueno, qué interesante, a partir de los ideales. No concibo la educación como un adoctrinamiento. Y desde, evidentemente, Freire, no podemos pensarlo de otra manera, la liberación. Buscar la libertad, pero la libertad tendría que empezar desde el pensamiento. Entonces no tendría que ser cuadrado. Se determina el ideal de lo que debe aprender un niño, cualquier sujeto en la sociedad, y construir su personalidad. Me parece que en esta construcción de la personalidad emana la posibilidad de la transformación de nuestra sociedad. Bueno, tendría que mencionar acá... Visitar a muchos, ¿no? Sí, bueno. sí, por supuesto. Podría mencionar a la doctora Lourdes Salazar, Lourdes Sánchez, Alejandro Villamar. ¿Quiénes son ellos? ¿No? Son mis maestros, ¿no? Y son maestros de la UPN. Particularmente estudié la maestría en educación básica en la unidad 097. Estos maestros emblemáticos y que facilitaron el lema de la UPN que dice educar para transformar. Y justo quiero centrarme en estos conceptos, profesor, porque usted ya habló de transformar, crear, interpretar, y me quiero centrar en esta palabra preguntar. ¿Cómo hacer para invertir los roles para que los alumnos se cuestionen, formulen preguntas? ¿Cuáles son, profesor, las estrategias que usted podría compartirnos que ayudan justo a transformar este proceso de enseñanza? Ok. En el actual plan de estudios, cabe señalarse el 2022, tenemos la invitación a retomar los intereses del estudiantado, es decir, el estudiante al centro. Él es el protagonista. Luego, entonces, retomar esta capacidad activa de hacer, de movilizar los conocimientos en situaciones en donde puedan tocar, oler, sentir. Los sentidos son indispensables. Sí, sin duda. Totalmente. Y entonces, recuperando esta cuestión, me parece que cómo invertir los roles en donde el docente deje de ser el protagonista y se convierta en alguien que los acompañe. Yo en algunos momentos en esta dinámica del andamiaje, en algunos momentos entro, pero también entran los compañeros y de repente les digo, vas, ¿no? Tal vez hasta en broma, perdónenme la expresión, pero les digo, hállense, ¿no? Y entonces la escuela como un espacio de encuentro. Literal, o sea, la escuela tendría que ser un espacio de encuentro en donde se inviertan los papeles, en donde nos encontremos, en donde yo también aprendo, en donde también siento, también el aprendizaje del niño no es una copia del docente. Es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad, que seamos sensibles ante las situaciones que están pasando en lo cotidiano, en el día a día. Entonces, me parece que cada docente puede marcar una diferencia sustancial y resignificar que la educación es una herramienta para generar cambios sociales y educativos profundos, tanto a nivel individual como colectivo, y no solamente que se conviertan en cátedras, en teoría, en algo que no va a practicar el sujeto, que ellos vean reflejado la problemática social y, por supuesto, su mirada de ver la vida, porque a veces tenemos que retomar esta situación en donde los niños están enclaustrados ahora. Ya no están en la calle, ya no están en escenarios públicos, es decir, en un parque, difícilmente. Ya hay mucho cuidado con esto. Entonces, se ha vuelto tan inseguro, tal vez, no sé si la expresión sea correcta, pero se ha vuelto el niño tan metido en las redes sociales, en esta dinámica dentro de casa, y a veces ni siquiera dentro de casa, dentro de sí, y una realidad totalmente virtualizada. Y que eso también se tiene que considerar en los procesos de aprendizaje y sobre todo, maestro, pienso en los saberes que también pueden compartir las y los educandos. Hay mucho que conversar al respecto, pero por lo pronto le agradezco mucho por esta conversación y por compartirnos todo este tiempo y la forma en que usted desarrolla este proceso de aprendizaje dentro de la nueva escuela mexicana. Muchísimas gracias, profesor. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Saludos a la Escuela Enrique Aguilar González, por supuesto a los
compañeros maestros que son también grandes profesionales, y convido día a día a estar en presencia y conciencia en el aquí y en el ahora, viendo el pensamiento crítico para que los alumnos sean sujetos activos en su propio aprendizaje y que con ello transformen su realidad. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana, a usted por una educación que enseña más a pensar, sobre todo a preguntar, a cuestionarnos. Le agradezco mucho a David Alonso Guzmán Barajas, ya lo escuchábamos, al maestro de primaria, también de licenciatura, y así concluimos esta nueva entrega, de Desde el Aula, las voces de quienes construyen la nueva escuela mexicana. Continuamos.